Estamos en Anfield Road, el estadio del Liverpool, uno de los estadios más míticos de toda Inglaterra y de todo el mundo. Vamos a recorrerlo un poquito, los alrededores, mientras te cuento algunos datos interesantes de este gran estadio. Y como muchos estadios ingleses, lleva el nombre de una de las calles que pasa por al lado. Una calle que tenemos por acá, que justamente por esta parte está cortada, es como una continuación peatonal, se llama Anfield Road, por eso el estadio lleva ese nombre. Y la zona también se llama Anfield, es una de las subdivisiones de la ciudad de Liverpool. Lamentablemente el Liverpool se relacionan con dos historias trágicas. Una es esta, el incidente de Heysel en Bélgica, partido de Champions League, de Copa de Europa entre Liverpool y Juventus, y 39 aficionados de Liverpool perdieron la vida en ese partido, y por eso tenemos esta placa acá recordando eso. Es uno de los tantos incidentes que ha habido en el fútbol y uno de los dos que relaciona a Liverpool, que ahora les voy a comentar sobre el otro. Algo más típico de los estadios ingleses, estas entraditas, que miren el tamaño que tiene. Así entro perfecto, pero así ya se me complica, Estas entradas son históricas de estadios ingleses, las van sacando a poco a poco con el tiempo, con medidas de seguridad y demás, pero algunos estadios, por ejemplo el del Fulham, tienen estas por todos lados, ¿sí? Son lindas, traen un poco de nostalgia. Miren qué curiosidad que tenemos justo acá los, no sé cómo se llaman, los paneles solares o los paneles de luz, mejor dicho, que estos van sobre el terreno de juego para iluminar el césped y darle luz artificial cuando la necesitan, y justo están afuera del estadio. Mañana hay partido del Liverpool y justo tenemos esto acá afuera, miren qué interesante. Lo que me gusta mucho de este estadio son dos cosas. Primero, que es un poquito bastante imponente comparado con otros estadios ingleses tan tradicionales, y segundo, que está muy cerca de un parquecito, es un área muy verde, es un área muy también al lado, como les dije, de un parque que ya les voy a comentar más, y la segunda cosa es que es al lado de un área muy residencial. Ahí tenemos un montón de casas y esta es un área muy tranquila. Hoy no es día de partido y está totalmente tranquilo el ambiente y podemos caminarlo por acá, es un día con sol, al lado de las casas del parque, se camina muy bien, muy tranquilo. Pero resulta que este estadio no siempre perteneció al Liverpool. Ni bien se inauguró este estadio, obviamente nada que ver comparado con lo que tenemos hoy, un campo muchísimo más austero, pertenecía en sus inicios al Everton, al rival del Liverpool. Perteneció al Everton durante unos años, y cuando el dueño de ese estadio quiso subirle el alquiler al Everton porque no le pertenecía, el Everton dijo no, yo no pienso pagar esa suma de dinero, y se mudó nada más y nada menos que a menos de 1 kilómetro. El dueño dijo ok, si no tengo un equipo que quiera alquilar mi estadio, voy a crear mi propio equipo, y así creó el Liverpool, que hoy en día es muchísimo más exitoso que el Everton. Y es muy loco la historia de cómo un equipo no quiso pagar un alquiler, se mudó al lado y el Liverpool se fundó y tuvo el éxito que tuvo hasta hoy en día. Ahí tenemos Anfield, el estadio, y este parque que tenemos acá es Stanley Park, y es importante por dos cosas. Primero, porque le iba a dar el nombre a un nuevo estadio que iban a construir acá hace no mucho iban a demoler Anfield Road y a construir un estadio nuevo que iba a llevar el nombre de Stanley Stadium, pero decidieron no hacerlo y en su lugar remodelar el estadio ya existente, expandirlo. Y también es importante porque separa Anfield Road de Goodison Park, que es el estadio del Everton. Y miren qué cerquita que lo tenemos. Allá, eso blanco, esa estructura, es el estadio del Everton. Archirrivales. Y están separados solamente por un parque, por una caminata de no más de 15 minutos. Esto es de los poquitos estadios en el mundo que están tan cerca, siendo tan rivales. Y por eso este parque es tan importante. Acá atrás tenemos un mural, unas inscripciones, es un memorial, como se dice en inglés, un lugar de recuerdo, de conmemoración de lo que fue la tragedia de Hillsborough, que fue la tragedia más grande en toda la historia del fútbol del Reino Unido. Fue una semifinal de FA Cup que jugaba el Liverpool, obviamente, en la que murieron 97 personas. 97 personas perdieron la vida, y acá tenemos todos los nombres de las personas, algunos recordatorios que vienen dejando sus familiares o sus allegados, y esa tragedia lo que hizo fue que a partir de ese momento se cambiaran las reglas de los estadios, las regularizaciones, para que esto no vuelva a pasar, para intentar evitarlo. Por eso muchos estadios tuvieron que dejar lo que son tribunas populares o tribunas de a pie, que sea todo el mundo sentado, cambiar las entradas, un montón de nuevas regulaciones que surgieron a partir de esta tragedia. Y acá, en una de las tribunas, tenemos ese recordatorio a las personas que en ese partido lamentablemente perdieron la vida.
Acá tenemos un mural, uno de los tantos murales que hay en Liverpool, alrededor del estadio común del fútbol inglés, y este You'll Never Walk Alone, Nunca Caminarás Solo, es el título de la canción que muchos clubes, sobre todo el Liverpool, entre los más conocidos, han adoptado como himno, ¿no? Cada vez que sale el equipo suena esta canción, You'll Never Walk Alone, y es emblemática. La gente que viene a Anfield por primera vez es como lo que quieren escuchar. Otra de las tribunas, Kenny Dalglish, este fue un jugador y entrenador del club, que tiene esta tribuna, que tiene de aquel lado del parque y de aquel lado ya la calle principal. Vamos a ir para allá. Esta tribuna de Kop tiene un nombre muy interesante porque tiene una historia muy interesante de por qué se la llama así. Resulta que había un periodista local, Ernest Jones, que tenía un par de diarios. En Liverpool era el director de algunos diarios, periódicos, y en 1900, en una colina de Sudáfrica, que llevaba este nombre, Kop, hubo un enfrentamiento entre tropas británicas y tropas locales y los británicos perdieron un montón de soldados. Entonces ese nombre de esa colina fue de bastante conocimiento durante esa época y se le puso mucho nombre a muchas tribunas de Kop alrededor de Reino Unido, tribunas, lugares y demás. ¿Y por qué se le ponía este nombre a esta tribuna? Porque cuando se construyó resaltaba tanto, era muchísimo más grande que otras tribunas que se podía ver de lejos, como si fuese una colina. Y por eso se le puso este nombre. Bastante curioso el porqué. Esa tribuna, la tribuna Kop, estaba planeado derrumbarla por todas las remodelaciones que tenía que hacer el estadio para cumplir con las normas de seguridad. En 1994 estaba planeado derrumbarla y los fans en masa dijeron que no la querían derrumbar, que la querían dejar, que querían renovarla sin importar lo que hubiese que hacer, el tiempo que tenía que llevar, que no querían derrumbarla, y por fuerza de los hinchas, justamente de los fanáticos, no se derrumbó esa tribuna y hoy en día sigue ahí. Esta tribuna que tenemos acá, la tribuna Anfield Road, es la tribuna más nueva desde esta temporada que la están inaugurando completamente, sobre finales de la temporada pasada, y por eso hoy el estadio tiene capacidad para 60.000 personas. Uno de los estadios más grandes de toda Inglaterra. 60.000 personas son las que entran en Anfield. Muy tradicional en los estadios ingleses, tenemos un montón de placas que la gente paga por tener su nombre. Por ejemplo, tenemos el nombre de una persona que le dedica el 50 cumpleaños a su padre, por ejemplo, y cada uno viene y pone su nombre. Puede ser una familia, puede ser una persona, un fan, y tiene su nombre acá al ladito del estadio. Tenemos esta parte del estadio también, que acá como la parte principal, los días de partido, acá hay un montón de gente, suele haber un escenario ahí con un poco de música o actividades, acá puestos de comida, y acá es más o menos donde la gente se junta los días de partido. Esta parte está llena, ya tenemos la calle principal, por aquel lado tenemos el parque, y acá es donde la gente suele pasearse antes de los partidos. Nos metimos un rato acá a la tienda de productos oficiales, tenemos toda la indumentaria, tenemos la camiseta Nike, linda camiseta, a mí personalmente me gusta. Miren los precios que tenemos, 80 libras por una camiseta, algo más de 90 dólares, no sé si llega a 100, pero 80 es lo que salen las camisetas. También tenemos algunas camisetas autografiadas, 300 libras el precio de esas camisetas, Si lo valen, no sé. Miren lo que es este estadio, Es lindo, es imponente, y esto es lo que tiene Anfield. Lo que más se sabe de Anfield, lo que más la gente comenta es la atmósfera que tienen las noches, por ejemplo, de Champions League en este estadio. Yo tuve la suerte hace mucho más de 10 años venir a ver un Everton-Liverpool, y lo que se comenta de este estadio es la mística, que tiene este estadio, el ambiente que hay, lo fieles que son sus fans y lo que se vive acá dentro de Anfield Road. Yo creo que es lo que más hace popular a este estadio, la casa del Liverpool. Y ahí lo tienen, nos despedimos de Anfield, uno de los estadios más míticos de Inglaterra y del mundo. Han aprendido algunos datitos curiosos de este gran estadio. Gracias, gente, y hasta la próxima.